Buenos días, mis queridos estudiantes. En el día de hoy nos adentraremos en el mundo mágico de la mecánica de fluidos. Exploraremos el comportamiento de los fluidos en reposo, desde sus propiedades fundamentales hasta los principios que rigen su movimiento. Prepárense para sumergirse en un viaje de descubrimiento. Como introducción a la mecánica de fluidos, esta no es más que una rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, tanto líquidos como gases. Es una disciplina fundamental en el campo de la ingeniería, la meteorología y la medicina. Los fluidos en reposo, nos centraremos en el análisis de estos conocidos como fluidos estáticos. Estos fluidos no están en movimiento o se encuentran en un estado de movimiento constante. Los fluidos estáticos son esenciales en numerosos procesos y sistemas. Dentro de las aplicaciones de la mecánica de fluido abarca en lo que son el diseño de barcos, construcción de presas y la gestión del flujo sanguíneo en el cuerpo humano. Ampliando un poquito más en el ejemplo del diseño de barco, hay unos principios que se utilizan como flotabilidad. También podemos estar hablando de metacentro, que es lo que se utiliza para que se hace un cálculo para que estos barcos no se volteen. En el diseño de presas está fundamentado más bien en la presión atmosférica, la presión que está en el nivel superior de los lagos, ¿verdad? Esa presión es prácticamente atmosférica, cero, se puede decir que es cero. Pero la presión varía en base a la altura y la densidad del fluido. Por eso que vemos que las presas en la parte superior son más angostitas y en la parte inferior son más anchas. ¿Por qué? Porque se hace un diseño hidráulico ahí para saber exactamente cuál es la resistencia que se debe tener para poder aguantar todo ese volumen de agua. Dentro de las propiedades de los fluidos hay varias, pero las que estudiaremos aquí están la densidad, que nos dice que la densidad de un fluido se define como la masa por unidad de volumen, donde un fluido denso como el agua tendrá más masa en un volumen determinado de un fluido menos denso como el aire. Esto quiere decir la densidad, ¿verdad? Que se puede medir en kilogramos por metros cúbicos o libras por pulgadas cúbicas, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos 1 kilogramo de agua, eso es una masa, ¿verdad? Ese kilogramo ocupa un volumen específico en metros cúbicos. En cambio, si comparamos el agua versus otro material que sea por lo menos aire, el aire es menos denso. ¿Por qué? Porque 1 kilogramo de aire ocuparía mucho más volumen. Se quiere decir que la densidad de él sería una densidad mucho más baja. Hablando del otro principio de viscosidad, la característica de viscosidad es una medida de la resistencia del flujo de un fluido. Un fluido viscoso lo conocemos como la miel, donde un fluido resistirá el flujo más que un fluido menos viscoso como el agua. Ejemplo, muchas veces hemos visto el aceite de cocina. El aceite de cocina, cuando lo tocamos, es más, lo vertimos sobre una superficie, ese fluido recorrerá una distancia mucho más lenta a como tiráramos agua en una superficie. Vemos que el agua va a correr mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la viscosidad del agua es mucho menor que la del aceite. Dentro de la compresibilidad, esta se refiere a la capacidad del fluido para cambiar su volumen en respuesta a un cambio de presión. Los líquidos son generalmente incompresibles, mientras que los gases son compresibles. Ejemplo, cuando tenemos por lo menos una jeringuilla, venimos, ¿verdad? Se inserta la aguja sobre un recipiente, se extrae, ¿verdad? Se extrae un líquido. Ese líquido, ¿verdad? Empieza a ocupar un volumen. Cuando ese producto que está en la jeringuilla se empieza a vertir o a inyectar en un paciente,
¿verdad? Se le aplica una fuerza, esa fuerza se crea una presión dentro del cilindro de la jeringuilla y este empieza a fluir a través de la aguja. Sin embargo, si no tuviera la aguja y tuviera un tapón, mientras más nosotros tratemos de presionar la jeringuilla, este fluido no va a salir y lo que va a ocurrir internamente es que se aumenta la presión. Por eso que se dice que los fluidos son incompresibles, más sin embargo ellos van a aumentar su presión mucho más rápida que un fluido gaseoso, que ya sea aire o algún otro que se usan en sistemas de refrigeración, qué sé yo. La tensión superficial en una superficie que existe es la que existe en un líquido que tiende a minimizar su tensión superficial. Esta propiedad es responsable de la gota de los líquidos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces en la parte superior de los líquidos, mientras podemos hacer un experimento que se hace sencillamente, colocamos una aguja, ¿verdad? Al colocar una aguja bien de forma horizontal, posiblemente en el agua ella no se hunda. ¿Por qué? Porque la tensión superficial, las moléculas del agua son tan fuertes que esta no va a poder romperse para poder soportar la aguja. Más sin embargo, si colocamos la aguja de punta, ella rompe esa tensión superficial y se va hacia el fondo. Este tipo de conceptos lo entenderemos mucho más adelante en otras clases. La presión en fluidos estáticos es una medida de la fuerza que se ejerce sobre la superficie. La presión de un fluido estático es independiente de la forma del recipiente que lo contiene. Hay dos presiones con las cuales se trabaja, la presión hidrostática y la presión atmosférica. La presión hidrostática no es más que la presión ejercida por un fluido en reposo y esta se conoce como presión hidrostática. Esta presión aumenta con la profundidad del fluido. A mayor profundidad, mayor es la presión ejercida por el peso del fluido que está por encima. Aquí vamos con el ejemplo de por qué por lo menos las personas, los buzos, pueden bajar hasta cierta profundidad. Los submarinos pueden bajar mucho más y hay peces que están mucho más por debajo. ¿Por qué? Porque aguantan mucho más, ya son animales ya adaptados para aguantar esa presión y el ser humano como tal no puede. ¿Por qué? Porque mientras más aumenta la profundidad, más presión va a ejercer sobre su cuerpo. En cambio, la presión atmosférica no es más que la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie. Y esta se calcula mediante la presión ejercida por el peso de la atmósfera que ésta ejerce sobre los cuerpos. Por eso que nosotros, sobre el nivel del mar, la presión prácticamente es cero. Pero mientras más aumentamos la presión hacia arriba, ¿verdad? Atmosférica, la presión también va a ser mucho mayor a la altura. Por eso que el cuerpo humano tiende a comportarse de una forma diferente, que ya no podemos respirar, posiblemente el corazón nos afecta, nos da mareo. ¿Por qué? Porque las condiciones a esa altura son muy distintas a la presión ejercida a, como se llama normalmente, presión del mar. El principio de Pascal. El principio de Pascal establece que un cambio de presión aplicado a un fluido confinado se transmite por igual en todas partes del fluido y a las paredes del recipiente. Estos principios tienen aplicaciones fundamentales en la tecnología, donde la presión aplicada en un punto, transmisión de la presión en todas direcciones y la presión uniforme en todas las partes del cuerpo. Esto quiere decir, volviendo al ejemplo de la jeringuilla, si a la jeringuilla le vertimos un líquido, ¿verdad? El líquido va a tomar todo el espacio del volumen de la jeringuilla. Si le ponemos un tapón y le empezamos a ejercer una presión para poder sacar ese líquido, ¿verdad? Este líquido va a ejercer una presión en todas las direcciones del cuerpo de la jeringuilla y a su vez este va a ejercer una
fuerza contraria interna en el fluido. Este tipo de principios también se aplican a los equipos termodinámicos como compresores de refrigeración, calderas, compresores de aire. ¿Por qué? Porque hay equipos que para poder generar energía, estas energías deben moverse, el fluido debe moverse a una gran velocidad para que éste a su vez ejerza una reacción sobre un equipo que genera un movimiento para poder generar energía eléctrica. Por eso que se habla que la transmisión de presión va en todas las direcciones. Muchas veces podemos tener líquidos, por lo menos en las casas, los tanques de gas. Los tanques de gas trabajan a una presión mucho más baja, ¿verdad? En el tanquecito, pero la única diferencia con otros fluidos es que el gas es inflamable. En cambio, podemos tener presiones de otro tipo de gases como vapor, que el agua se evapora a 100 grados centígrados y entonces, como en tema de equipos de hospitales como esterilizadora, lavandería, se requiere que las presiones sean mucho más altas. El principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes establece que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de flotación hacia arriba igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Esta fuerza de flotación es responsable del flotamiento de los objetos. Un cuerpo sumergido en un fluido, un cuerpo desplaza un volumen de fluido igual a su propio volumen sumergido y la fuerza de flotación actúa hacia arriba igual que el peso de los fluidos. Por eso que este es el principio que se utiliza para los barcos. Muchas veces pensamos, esos barcos tan, no sé cuántas toneladas de acero pueda tener un barco, más los contenedores que tienen encima. Pero ¿qué pasa? Hay ya principios establecidos por los cuales se utiliza, como les comenté inicialmente, el tema de la flotabilidad y metacentro, que se utiliza para hacer este tipo de diseño y cálculos para poder que los barcos puedan navegar a través de los océanos. Dentro de las aplicaciones del principio de Arquímedes están la flotabilidad de los barcos, como se lo había mencionado, donde los barcos flotan porque desplazan el volumen de agua que pesa más que el propio barco. La aerostática, donde los globos aerostáticos flotan porque el aire caliente dentro de los globos es menos denso que el aire frío que los rodea. Le había hablado anteriormente del tema de la densidad. Podemos tener aire frío y aire caliente, entonces igual un aire caliente es menos denso que el aire frío. Un densitómetro utiliza el principio de Arquímedes para medir la densidad de los líquidos. Es un instrumento esencial en la química y física. Ahí normalmente lo vemos en el tema que se utilizaba mucho para las baterías. Usted llevaba su batería de su carro a algún lugar de estos talleres y ¿qué ellos hacían? Ellos vertían un densímetro y verificaban los electrolitos, o sea, la densidad del electrolito de la batería y ahí le podían decir si la batería necesitaba o no necesitaba más líquido. Y en el tema de la medicina, también se aplica este principio en los flujos sanguíneos en el cuerpo humano, donde los médicos utilizan este principio para diagnosticar problemas en el sistema circulatorio, cuando nos miden la presión, que citamos 110 sobre 80, la presión sístola y asístola, también son principios, todo eso es mecánica de fluido. El cuerpo humano es la máquina perfecta, es la máquina que nos permite poder, máquina por excelencia que nos permite poder definir todos estos principios. Y en conclusión, la mecánica de fluidos es una disciplina esencial para comprender el comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento. Hemos explorado ciertos conceptos como la presión, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes y hemos examinado sus aplicaciones prácticas en diversas áreas. Espero que este contenido le haya ayudado y le facilite su mejor comprensión en las áreas cotidianas de la vida. Chao.